El Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Y me permitía ya antes hacer una lectura en la mesa donde el Señor se encuentra con Nicodemo. Y en esta mañana quisiera que viéramos que no hubo otra solución, como cantábamos, aparte de la cruz. Por dar un título al mensaje, podríamos decir, la solución solo está en Jesús. No hay otra forma de alcanzar la salvación. No hubo otra manera que el mismo Dios, el mismo Creador, pudiera dar la solución al estado del hombre. Dice una frase de la película La lista de Schindler, en unos momentos más dramáticos posiblemente de ella, cuando va a ser asesinado uno de los judíos, Schindler le dice a aquel general o comandante, lo que fuera, nazi, que no hay mayor acto de poder que el perdón. Y le hace pensar a este hombre, aunque por poco tiempo. Y el mayor acto de poder que hace el Señor para este mundo es el perdón. El perdón cuando aquel que vamos a perdonar no puede, ¿verdad?, con el Señor ha sido con nosotros, aportar nada a ese perdón, simplemente por su gracia, su misericordia. La solución solo está en Jesús. Dice Génesis 1:26, en el principio de la creación, dice que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El contexto de señorear, yo creo que el hombre, tenemos que entenderlo así, porque es lo que tenemos desde que caímos y el pecado mora en nosotros, está totalmente desvirtuado. Ya nos comentaba nuestro hermano Miguel, en el estado que nos encontramos. Esa noticia terrible, desgarradora, ¿verdad?, de ese hijo con 15 años, a lo que le ha llevado. Ya rápidamente los psicólogos, psiquiatras dicen que posiblemente tenga un trastorno psicológico para alcanzar ese nivel de maldad. Aunque en otros casos científicos nos han dicho, ¿verdad?, que el hombre normal no es capaz de siquiera pensar de que en un hombre pueda morar ese nivel de maldad, pero hay personas que son muy malas, que al resto no puede entrar en la cabeza. ¿Cómo puede llegar una persona con 15 años, que dicho sea de paso, con 15 años, los que tenemos ya más edad, sabemos que nuestro nivel de conciencia es bastante grande, No somos críos de 5 ni 6 años. Con 15 años se tiene ya un nivel de conciencia, de moralidad y de fe muy desarrollado para saber lo que se hace. Y la maldad, pues mora en el hombre, en un grado o en otro. El contexto de señorear en este mundo que el Señor le dio al hombre fue el contexto de reinar, en el contexto de cuidar y de proteger. No en el contexto de destrozar, no en el contexto de destruir, que es lo que hace el hombre. Nos comentaba también nuestro hermano Miguel Cárdenas que ante el problema que se encontró cuando marchaban hacia Jerusalén, el Señor con los discípulos, y aquellos no recibieron, la solución del hombre, ¿cuál fue? Pues bueno, vamos a destruirlos porque no han hecho lo que a nosotros nos parecía bien, y hacía referencia a este conflicto que tenemos otra vez en Ucrania, entre las dos grandes potencias que están tensando la cuerda, a ver qué es lo que consiguen, porque no es otra cosa. El problema es que voy a ver hasta dónde tenso la cuerda para ver lo que consigo. El problema entre las dos grandes potencias mundiales, cada una apoyada por sus bloques, donde parece que el problema ya es de todos, ¿verdad? Y el problema es que los dos grandes quieren repartirse más el mundo, como siempre han hecho en esta época, y están viendo cómo juegan su partida con los peones que el resto de naciones para conseguir ganar más terreno.
de qué manera el hombre está cuidando de aquello que el Señor le dio, para que lo protegiera y lo cuidara. Sigue Génesis diciendo, ¿verdad?, en el capítulo 3, que la potestad que le dio el Señor al hombre en el huerto del Edén, en ese momento que vivía de una forma que nunca más volvió a vivir aquí en la tierra, como el hombre desobedeció al Señor, como dio paso a que el diablo, Satanás, entrara a morar en su corazón, desobedeciéndolo. Y cuando vio Dios lo que había acontecido, tuvo que tomar una determinación radical. Y dijo Génesis, nos dice Génesis 3, 22 a 24, y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, hablando de la Trinidad, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y nuestro hermano Pedro Inglés siempre nos hacía una reflexión sobre esto, y era: ¿qué sería de la humanidad si el hombre en su estado de maldad fuera eterno? Si Hitler, Stalin o otros tantos asesinos, genocidas de la humanidad hubieran sido eternos en su maldad. El hombre tuvo que cortar, Dios tuvo que cortar esa capacidad del hombre de ser eterno, porque si no, la maldad, ¿verdad?, como lo hubiéramos visto. Sigue diciendo: y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y le puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. No había opción para el hombre para acceder a la vida. Fue expulsado por su negligencia, por su obediencia al Señor. Y a partir de ese momento no hubo solución para él aparte de la cruz. Cantábamos que antes de que se encendiesen las estrellas, el Señor ya tenía la solución en su poder absoluto, su misericordia y su gracia, que no era otra que a través de aquel que fue perfecto y puro para tomar el lugar tuyo y mío y de este mundo y pagar por el pecado de nosotros, y a través de él tener de nuevo acceso al árbol de la vida y tener una vida eterna. Y tuvo que mandarlo, y no hace mucho, aparte hace apenas 2 meses, ¿verdad?, el mundo cristiano, por así decirlo, celebraba el nacimiento o la venida de Jesucristo a este mundo, y nuestro hermano Pablo nos deleitaba también con la palabra, con el verdadero mensaje de la Navidad. Porque posiblemente la mayoría de este mundo cristiano celebra la Navidad, pero no tiene ese concepto de la necesidad que tuvo el Padre de mandar a Jesús a este mundo, a morir, a sufrir por cada uno de nosotros, y como decía nuestro hermano también, Ismael, a resucitar de los muertos y de ascender al cielo de nuevo, a la diestra de Dios, para vencer al pecado y a la muerte. Y cada uno de nosotros, antes de nacer, tenemos ya una decisión que tomar en la vida, porque somos libres para tomarla. No somos esclavos, no somos robots, sino que el Señor nos hizo ser libres para decidir. Y cada uno de nosotros tenemos en la taquilla un billete con nuestro nombre para acceder a la vida eterna. Pero tenemos que tomar la decisión de ir y pedir ese billete. Allí está. Si queremos coger el tren, tenemos que coger el billete. Si no queremos y queremos pasar, pues el tren pasará y no tendremos el viaje que el Señor tiene destinado para cada uno de nosotros. A través de los tiempos, Dios ha querido revelarse al hombre y tener comunión con él. Aquí está la palabra del Señor desde el principio, como por medio de los patriarcas, de los profetas, de Jesucristo, de los apóstoles, de los discípulos, y hoy en día de su palabra. Dios quiere revelarse al mundo y decirle la necesidad que tiene a través de Jesús de
tener la capacidad de salvarse y tener una vida eterna. Tenemos de nuevo la capacidad de relacionarnos con Él de una forma que se perdió al principio, aquí y ahora, a través de su palabra, del Espíritu Santo cuando viene a morar en nuestro corazón, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, y una eternidad junto a Él cuando nos llame a su presencia. El hombre fue creado para ser el representante de Dios en la tierra y a Él fue entregado el dominio, como hemos visto, la fe y la inteligencia para gobernar la creación de Dios. Pero sin embargo, fue totalmente desvirtuado por el pecado. El hombre desobedeció a Dios y se rebeló contra Él. Y la consecuencia de esa traición fue la pérdida total de las capacidades que el hombre tenía asignadas por Dios. Capacidad espiritual, la pérdida de la habilidad que el Señor le había dotado para gobernar el mundo, la pérdida de la fe, la pérdida del entendimiento, porque si no fuera así, ¿creéis que este mundo estaría como está? Si el hombre tuviera entendimiento como el Señor le dio. Y la pérdida total del propósito de la existencia del hombre, que es tener una relación directa con Dios. Y el hombre, cuando fue expulsado del huerto del Edén, nos narra la Escritura, que comenzó a buscar otra manera de rellenar ese hueco que había quedado en él, del propósito de su vida, de la dirección de su vida. Y la mayoría de los hombres viven y han vivido y vivirán por desgracia, porque el pecado y Satanás es que gobierna este mundo de espaldas a Dios. Vida completamente entregada a este mundo, distantes, que no conocen al Señor, superficiales, sin sacrificio, sacrificando una vida creyendo que en pos de esos sacrificios van a conseguir algo que la palabra ya nos dice que no sirven para nada, buscando el significado de la vida en la ciencia, en la inteligencia humana, estableciendo al hombre como la fuente de verdad y la ciencia como la única forma de entender el sentido de nuestra vida. Y ni la ciencia va a darnos la solución, sino Jesús. Ni la inteligencia del hombre va a darnos la solución, sino solo Jesús. El mundo se ha desarrollado a lo largo de miles de años. El hombre ha conseguido una tecnología que a nuestros padres, cuando ya no decimos a nuestros abuelos, se escapa de nuestra comprensión. Ya he visto el problema que hay ahora con tanta tecnificación para gente ya mayor, acceder simplemente al banco, a pedir un número de cita a cualquier administración. A los que ya tenemos cierta edad nos cuesta, pues más os digo ya a los que son mayores. Pero el hombre en sí, si apartamos esa tecnificación, sigue siendo el mismo, con las mismas necesidades, con los mismos errores y con el mismo peso del pecado en él. Dice Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. De nada le viene al hombre esforzarse por sus propios medios para alcanzar aquello que perdió por su propia desobediencia. Solo basta reflexionar un poco en el estado en que se encuentra el hombre en este mundo totalmente fuera de control. Guerra, hambre, violencia, contaminación, destruyendo este planeta, el odio entre mí y hombre, la codicia, la corrupción. Nos muestran la capacidad que tiene el hombre para gobernar este mundo y la solución que aporta a los problemas. Ninguna. A través del tiempo, así nos lo demuestra la historia, y no hay que ser muy inteligente para verlo y entenderlo. Si somos honestos, cada uno de nosotros, pensando en nosotros mismos y no ya en el otro, tenemos que ser honestos y ver la poca capacidad que tenemos
para dominar nuestros propios pensamientos, palabras, acciones, al punto de ser conscientes de que no somos capaces de controlarnos constantemente. De cuánto tenemos que arrepentirnos cuando miramos para atrás. Y sabéis que este mundo tiene una de sus frases de que no hay que arrepentirse de nadie, hay que arrepentirse, yo me arrepiento todos los días, de cosas que hice y cosas que no hice y que tenía que haber hecho. Lamentablemente el hombre, con sus propios métodos, es incapaz de deshacer lo que sucedió a causa de su desobediencia y sigue aconteciendo en este mundo. Y el Señor, cada momento, a través de su palabra y su mensaje, nos deja claro que tenemos la necesidad, solo a través de Jesús, de conseguir lo que es poner a nuestra disposición, que es el perdón de los pecados y la vida eterna. La Biblia nos declara que el hombre quedó sin esperanza y sin Dios en el mundo por su desobediencia y destituido de la gloria de Dios. Y no existe ningún remedio humano, solo en Jesús. Y que este es un asunto que requiere de intervención divina, que no podemos aportar nada de parte de nosotros. Dios, el diseñador de la creación y del hombre, es el único a través de Jesucristo de dar una solución al fracaso del hombre y de esta humanidad. Dice Pablo en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos estamos en la condición de apartados de Dios. Todos estamos en la condición de que necesitamos que nos den una solución. Y el siguiente versículo nos dice, de Romanos 5:19, la solución. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos en Él. Cuando parecía un problema sin remedio para el hombre, Dios, en su poder, preparó la solución para cada uno de nosotros. Dios mismo tendría que hacer nacer a Jesucristo y vivir una vida perfecta y constante en todo momento, que ningún hombre a lo largo de la historia pueda hacer acreedor de ella, mostrar su dominio sobre el poder de la maldad, del pecado y de Satanás, y morir, y finalmente demostrar su poder sobre la muerte a través de la resurrección. Subió de nuevo a donde le correspondía, a la presencia del Padre, y era nuestro único y suficiente mediador, representante en el cielo, nuestro abogado para cada uno de nosotros. Debemos pensar que el conocimiento de lo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros es la cosa más preciosa que puede existir para cada persona. Como solo por su poder, su bondad y su misericordia ha hecho que cada uno de nosotros, solo por fe, reconociendo nuestro estado y la capacidad que tenemos a través de la sangre de Jesucristo en la cruz, podemos de nuevo alcanzar la salvación y la vida eterna. Jesucristo tuvo que venir al mundo para enseñar al mundo quién era el Padre. El corazón del hombre, aún fuera de los caminos del Señor, necesita llenar ese vacío que un día dejó Él, porque apartó, ¿verdad? Se apartó de la vida que tenía con el Señor y lo llena de cualquier cosa que sea capaz de alguna manera, creer que es su Dios. Filosofías falsas, religiones que no llevan a nada, conceptos distintos y algunos increíbles para algunos de nosotros, que más que lo que hacen dar solución es confundir la mente del hombre, llevándolo a una perdición más grande. Para muchos es
Dios algo que no saben cómo describirlo siquiera, distante, misterioso, cuando no caprichoso, indefinible, una fuerza, bueno y malo a la vez, como dicen algunos, y algunos dicen, ¿cómo conocer, verdad, a este Dios? Pues la solución está en Jesús. Él vino a la tierra a darlo a conocer y a través de su palabra, aquí recogida, el hombre natural no puede entender ni conocer a Dios en su plenitud, porque está apartado, tiene los ojos velados. Y Dios es espíritu y es luz, y el hombre anda en tinieblas, como también antes leíamos. Y aquí la razón por la que el Señor, a través de su misericordia y su gracia, vino para revelarnos, para destruir esa ignorancia que tiene el hombre, para quitarnos la sombra de incertidumbre que cae en cada uno de nosotros y alumbrarnos de nuestra oscuridad con la luz de su vida. El mismo Señor Jesús tuvo que decir en Juan 3:10, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en primera de Juan 2:23, y el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia es Él, Jesucristo. Y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en Jesucristo, nos dice Pablo en Colosenses. Y no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que el Padre hace, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. El Padre y el Hijo uno son. ¿Cómo puede decir esta humanidad tener ese concepto de Dios cuando tienen la imagen del Hijo para entenderlo en todo momento? La manifestación de Dios a través de Jesucristo es la revelación más importante en la historia del mundo. Y nos dice que la solución solo está en Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera para alumbrarnos y llevarnos a la verdad. El Señor tuvo la necesidad de mandar a Jesucristo a este mundo a morir por cada uno de nosotros, y tenemos que dar ese paso que hacíamos para alcanzar ese billete que está esperando para cada uno de nosotros. Pero para acceder a Él tenemos que darnos cuenta de dónde estamos, en qué situación estamos, y para eso está la palabra del Señor, para arrojarnos luz, para decirnos cómo nos encontramos y para que nos demos cuenta y nos arrepintamos, ¿verdad? Es necesario que el hombre se arrepienta, que reconozca la condición de su vida equivocada, que es lo que necesita pecado. El pecado nos viene a decir que estamos equivocados, que no estamos haciendo lo correcto, que debemos de renunciar a estar separados de Dios. Dios preparó el camino único y perfecto a través de su Hijo para que nos arrepintamos y podamos acceder a pagar a través de Él una deuda que Dios demanda de cada uno de nosotros en Él. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el hombre? La solución está en Jesús. Efesios 1:7, en Él tenemos, en Jesucristo, redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Por su gracia somos salvos. Y dice Hebreos 2:9, como también decía antes nuestro hermano en la oración, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de los pecados. Era necesario que un Dios justo y misericordioso tuviera la manera que tuviéramos que pagar cada uno nuestro pecado. Y la sangre del Señor nos cubre y nos hace dignos delante de Él. No podemos acceder a la salvación por méritos propios. No podemos ir delante del Señor y presentar nada. Dice el Señor en su palabra
que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La creencia en Jesucristo, el arrepentimiento, cuando nos damos cuenta de la situación en que nos encontramos, es la que nos hace acceder a la salvación y a la vida eterna. Acordémonos, ¿verdad?, del hijo pródigo, cómo viviendo fuera del Padre, apacentando cerdos, en ese estado de miseria total, dice la palabra que volviendo en sí, le alumbró la luz, ¿verdad?, del Señor. Volviendo en sí. ¿Qué es lo que le hace falta a este mundo? Volver en sí, reconocerse en el estado que está. Este mundo de miseria también, total. Y volviendo en sí, volvió al Padre. Y el Padre está, representación de Dios, esperándonos con los brazos abiertos, a cada uno de nosotros. Él ya ha pagado por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es volver en sí y salir corriendo hacia Él. Debemos tener un corazón quebrantado, viendo la posición que nos encontramos delante de Él. Hemos vivido una vida apartada del Señor, gobernada por el príncipe ¿de quién? Del caos. Este mundo es un caos. Y lo gobierna Satanás. Lo quieran creer los hombres o no. ¿Es así? Un mundo de caos, de perdición, donde nada controla al hombre, aunque él se crea que sí. Esta pandemia ha venido a llamarnos la atención grandemente. Ha venido a llamar la atención a los científicos, a la ciencia, que creía que lo controlaba todo. Y cada vez que cree que esta la tiene controlada, un peldaño más. Y como dice nuestro hermano Miguel, la pandemia terminará cuando el Señor quiera. Nos tendremos que vacunar y nos tendremos que tomar la medicación que corresponda y seguir las indicaciones de los gobernantes. Pero la pandemia terminará cuando el Señor quiera. Y esto es para que el hombre tenga conciencia de su capacidad y su poder. Ninguna. Debe de reconocer su estado y arrepentirse. Y tenemos que ir a los pies del Padre y decir como el Hijo pródigo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y el Padre lo abrazó, y lo besó, y le puso el anillo más grande, y lo vistió de gala, y mató el becerro, y hizo fiesta, porque su Hijo, que estaba muerto, ha vuelto, y ahora es vivo para Él. Debemos de reconocer y confesar nuestro error, porque el hombre, en su sabiduría, vive en el error, creyendo que todo lo controla, que todo lo sabe y que todo lo puede. Y necesita confesar que Jesús es la única esperanza, el único camino y la única vida a la salvación. Leíamos también antes, ¿verdad?, en Juan 3, 16, 18, cómo el Señor tiene que decirle a Nicodemo, después de que cómo tuvo que ser levantada esa serpiente en un asta en el desierto. De igual manera, el Hijo de Dios tuvo que ser levantado para que todo aquel que mira, ¿verdad?, no muera, sino que tenga vida eterna. Y como el mismo Señor narra aquí en Juan ese lema que tenemos grabado en nuestro corazón: aquellos que le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, porque de tal manera el Señor me ha amado, que dio a su único Hijo, para que creyendo en Él yo no me pierda y tenga vida eterna. Y se lo dice a este mundo cada momento, que el Señor tanto amó y tanto ama a este mundo, que ha dado su único Hijo, sin pecado, justo, puro, para que pague por mí, por ti y por cada uno de aquellos que van a los pies de la cruz y piden perdón y se arrepienten, para que tengamos vida eterna en Él. Solo en Jesús está la solución y no hay otro sitio. Y es muy fácil. Pero, ¿qué pasa? Que el pecado y Satanás, que es también muy listo, no lo tengamos en poca estima, nos nubla la vista y el entendimiento. Y no somos valientes de acercarnos a la luz aun cuando la vemos de lejos. No seamos capaces de ver en el estado en el que estamos. El Señor vino a alumbrar cómo separó las tinieblas en este mundo para que el pecado fuera visto por nuestros ojos
que estaban aturdidos y oscurecidos por él. Dice el Señor que entre tanto que tenéis la luz, queréis la luz para que seáis hijos de luz. Porque el día que no esté la luz, ya no será. El momento nos invita a que mientras tengamos la oportunidad podamos acercarnos a ella. Y yo pensaba, era un ejemplo gráfico. Cada uno de nosotros, bueno, nos conocemos como somos, más o menos. Pero pensar que estamos en una habitación a oscuras delante de un espejo. ¿Qué vemos? Nada. El espejo no nos dice nada porque estamos oscuras, no hay luz. Y si no nos conociéramos como somos, hubiera otra persona delante de ese espejo y nosotros al lado de ella y te dijeran, ¿cómo es esta persona? No sabríamos decirlo porque estamos oscuras delante de un espejo. Es rubio, moreno, hombre, mujer, adulto, pequeño, está sucio, está limpio, bien vestido, desnudo, ¿cómo está? No lo sabemos, no hay nada que nos pueda hacer ver quién hay allí y su imagen. Y Jesús vino como luz para que viéramos reflejado en el espejo quiénes somos. Y viéramos la condición que nos encontramos espiritualmente delante del Señor, como por dioseros, sucios, harapientos, mal vestidos, con la carga del pecado. Cristo vino para enseñarnos nuestra condición en nuestros corazones y nuestras vidas y presentarse delante de ese espejo para que viéramos su imagen perfecta comparada con la nuestra. Dice Juan 12:46, yo soy la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, en la oscuridad, y pueda ver dónde se encuentra. Juan 15:22, si yo no hubiera venido, ni le hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa de su pecado. Ahora ya vemos, con la luz de Jesús, nos vemos reflejados en Él como espejo, como lo encontramos. Nuestra condición, nuestro corazón de pecado. Y ya no tenemos excusa, no podemos decir que no lo hemos visto. Cristo, por medio de su vida perfecta, por medio de su vida pura, proclama este mensaje, descubriendo al hombre que mora en cada uno de nosotros cuando estamos apartados del Señor. Debemos vivir una vida según Dios o según el mundo. Si nos quedamos en la oscuridad, será el mundo el que gobierne nuestras vidas. Si vamos a la luz y nos arrepentimos de lo que allí vemos, al ver nuestras obras, y pedimos perdón, Dios, en su misericordia y su gracia, nos dará el perdón, la salvación, la vida eterna. Y debemos vivir, como también decía nuestro hermano, ¿verdad?, unas vidas que representen aquello que promulgamos y llevamos en nuestro corazón, una vida como hijos de Dios. Y todos sabemos por la descripción que hace Pablo, en Gálatas especialmente, también en otros sitios, cuáles son las obras de este mundo, a qué lleva este mundo al hombre, ¿verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas. Y cualquiera de nosotros, a lo largo de nuestra vida, ya reconociendo a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, por desgracia caeremos en alguna. Pero el Señor siempre está con la mano tendida para asirnos de ella y cogernos y levantarnos para que de nuevo, pidiendo perdón, podamos seguir caminando una vida junto a Él, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como dice aquí Pablo, contra tales cosas no hay ley. Una vida entregada a Él, aún con caídas, aún con momentos de dificultades, que el Señor sabe que llegarán, pero nos dará la solución. Gracias damos a Dios que en Jesucristo vemos claramente, a través de la luz que arroja sobre nosotros y despejan esas tinieblas,
la condición de nuestra vida ante Él y tenemos la oportunidad de cambiar día a día en nuestra vida para cada vez mirarnos en ese espejo y ver a aquel que es puro, santo, y ver cómo estamos nosotros. La solución solo está en Jesús para alcanzar la vida eterna. Dice Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengáis vida y que la tengáis en abundancia. Y este mundo al hombre lo único que le da que es muerte y destrucción. Este mundo no da otra cosa. Y Dios nos da vida y en abundancia. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No hay otra cosa. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Dios nuestro. El Señor vino para que cada uno de nosotros, a través de Él, podamos acceder a esa salvación. Dice Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscarte a ti, a buscarme a mí, a buscar a toda la humanidad para salvarnos, porque nos habíamos perdido y estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No es un asunto de que cada uno de nosotros creamos que tenemos que buscar a Dios porque Él está perdido. No, que es muchas veces la conciencia que tiene este mundo, sino que es al revés. Es Dios a través de Cristo el que nos busca a cada uno de nosotros, porque somos nosotros los que estamos apartados de Él y estamos perdidos andando a oscuras, sin ver por dónde vamos ni quiénes somos. Dice Marcos 10:47 que oyendo que era Jesús Nazareno, acá es ciego Bartimeo, ¿verdad?, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús sanó al ciego. Como hizo también, como ha leído nuestro hermano Miguel, con el leproso. Tú puedes. Y el Señor alargó su mano y lo sanó. Lo único que nos queda es reaccionar hasta el mensaje del Señor y alargar nuestra mano para que Él nos coja, ¿verdad?, y pueda darnos lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Lucas 19:10 hemos leído, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre, lo sigue diciendo Lucas, no ha venido para perder la alma de los hombres, sino para salvarla. Porque dijo: el hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, nos dice Marcos. Por muchos, por todos aquellos que quieran que sea su rescatador, por todos aquellos que reconozcan que tienen necesidad y se arrepientan de que Jesús sea aquel que les rescate de la perdición y de la muerte eterna. Y hermanos, en esta mañana, y especialmente amigos que nos estáis escuchando, sabéis que el hombre no tiene otro final, sino una vida eterna junto a Dios o una vida eterna fuera del Señor. Y el Señor, en su bondad, en su gracia y en su poder, antes, como hemos cantado, que las estrellas se encendieran, tuvo la solución ya para cada uno de nosotros en la cruz. Recoge Lucas en el capítulo 2 el mensaje de los ángeles, ¿verdad?, cuando se anunció el nacimiento de Jesús. Le dice a los pastores que estaban allí, dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí hoy os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto será de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: el mensaje del Señor para este mundo, gloria a Dios en la altura y en la tierra, buena voluntad para los hombres. Porque de tal manera
amó Dios a ti y a mí y a este mundo y lo sigue amando, que a su único Hijo, puro, justo y perfecto, tuvo que entregarlo en una muerte para que pagara por ti y por mí, y a través de él no muramos eternamente, sino que obtengamos el perdón y la vida eterna. Amigo que en esta mañana nos está escuchando, la solución solo está en Jesús y tú tienes la oportunidad hoy de alcanzarla. Piensa en esto porque mañana puede ser tarde y tu billete haya caducado y el tren haya pasado. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos haga pensar a los que un día aceptamos en nuestro corazón al Señor su gracia y su misericordia para seguir dándole gracias y vivir una vida digna de hijos de Dios, y para aquellos que aún no habéis tomado esta determinación, para que lo penséis y meditéis y deis ese paso que es para pasar de muerte a vida. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.